Muy bien, buenos días. Ya todos me conocen, como habíamos hablado, hasta hace un ratito empezamos a grabar la clase. Bueno, esta es la presentación. Acá tienen lo que empezamos como resumen. Cuando hablamos de médula, se habla de que hay una cantidad enorme de haces descendentes. Recuerden, cuando hablamos de haces son porque pertenece a la sustancia blanca, digamos, es un conjunto de axones, a eso se le conoce como haces. Y dentro de ellos, los que predominan, obviamente, son los piramidales cruzados, que van por los cordones laterales, son los dos importantes que bajan. ¿Está bien? Y dentro de los ascendentes, en la médula, tenemos dos tipos importantes, ¿sí? El espinotalámico, que son cruzados, o sea, digamos que de un hemicuerpo va a llegar al hemisferio contralateral, a eso es cuando estamos hablando de cruzados, y los de la columna posterior, que en la médula son directos, y que se van a cruzar en el bulbo, y van a llegar también al hemisferio contralateral, ¿sí? Pero a nivel de la médula, el de la columna posterior sube, o sea, la superficial profunda, sensibilidad profunda, asciende por el cordón posterior en forma directa, ¿sí? Y la sensibilidad superficial, termalgésica, digamos, sube por el espinotalámico en forma cruzada, ¿sí? Estos haces, cuando llegan al tronco, también lo van a tener que atravesar para poder llegar a, como estábamos hablando, desde la médula al hemisferio cerebral, ¿sí? Bien. Perdón la interrupción, ya estamos acá. Acomodar algunas cositas. Bien, seguimos la clase, chicos. Entonces, cuando llegamos al tronco, como decíamos, estos que ya los conocen, ¿sí? Van a tener que atravesarlo. ¿Está bien? Ustedes saben que este de la columna posterior, la umbilical, en el bulbo se va a cruzar, el espinotalámico va a seguir, ya viene cruzado, y el descendente, el piramidal cruzado, viene del cerebro y al tronco lo va a tener que atravesar en toda su extensión. Por lo tanto, digamos, el tronco encefálico va a tener ciertas particularidades que lo va a hacer diferente de la médula. Para eso, vamos a encontrar otros núcleos. Algunos que son los núcleos propios que tiene el tronco encefálico, y hay una cantidad enorme de núcleos. ¿Sí? Por ejemplo, para mencionar dos, la sustancia negra en el mesencéfalo, el núcleo rojo en el mesencéfalo, son considerados así núcleos propios del tronco encefálicos. Hay otra cantidad de núcleos muy chiquititos, algunos de ellos es como que se mezclan entre axones, y a eso se le llama sustancia reticular, ¿sí? La sustancia reticular también existe en la médula, no es que solamente existe en el tronco encefálico, existe a todo nivel, ¿sí? Y para ir adentrándonos un poquito en funciones, la sustancia reticular a nivel del bulbo es el marcapasos respiratorio. Si bien tiene funciones cardiovasculares, el marcapasos cardíaco, ¿sí? Para dejarlo bien claro, el corazón es autónomo, o sea, el marcapasos cardíaco está en el corazón. En cambio, el marcapasos respiratorio está en el sistema nervioso central y está en la zona del bulbo y médula cervical alta. ¿Está bien? Y lo otro que tenemos en el tronco encefálico son los núcleos de los pares craneales. En algunos libros, ¿sí?, de texto, van a encontrar que el origen real de los pares craneales, ¿sí?, es precisamente los núcleos de los pares craneales. Nosotros, en el módulo, digamos, es como que seguimos otra línea. En general nosotros hablamos de que el origen real de los pares craneales motores y autonómicos son los núcleos que están dentro del tronco encefálico. Pero en el caso de todo lo que sea sensorial, sensitivo,
tomamos como origen real al receptor, digamos. Así como estuvimos viendo, ¿sí? Las 5 estaciones para llegar hasta la corteza en la sensibilidad, ¿sí? Hay algunos, digamos, vías, que por ejemplo la de la vista, el olfatorio y demás, que cumplen más o menos la misma secuencia, pero empezamos desde el receptor. Entonces el origen real, digamos, es el órgano receptor o los receptores libres que puedan llegar a tener. Entonces, a eso se le llama origen real. Hay otro concepto que se habla de origen aparente. Y el origen aparente es donde nosotros vemos que sale. Entonces, como habrán visto con el doctor Otegui, el bulbo tiene una forma, la protuberancia tiene otra, entre ellos hay un surco, el mesencéfalo tiene una forma externa bastante característica, y ustedes van a poder ver que en el tronco encefálico hay ciertos pelitos, por llamarlo de alguna manera, que salen del mismo y que son los diferentes pares craneales. El surco bulbo-protuberancial es uno de los orígenes, ¿sí? A nivel de la cara lateral del bulbo van a encontrar otros orígenes aparentes. En la cara anterior del mesencéfalo, entre los dos pedúnculos, también van a encontrar otros pares craneales, que son los terceros. Y el único par craneal que sale en la cara posterior, por debajo de los tubérculos cuadrigéminos en el mesencéfalo, es el cuarto par. Eso generalmente hace de preguntas porque en parciales, en finales, porque digamos es una de las formas de tomar examen, que es el tema de, digamos, lo que es muy particular, y entonces da ese tipo de posibilidades. Bien, acá tienen un cuadrito que es muy interesante, ¿sí? Este cuadrito, en teoría, ustedes deberían saber armarlo cuando terminen el módulo de pares. Cuando estén terminando este tema, ustedes deberían poder organizar este tipo de cuadro sinóptico de los pares craneales. Si ustedes se ponen a mirar un poquito, acá tienen los 12 pares. ¿Está bien? Sí. Acá tienen el nombre de cada uno de ellos. ¿Cuál es el origen? ¿Sí? No estoy hablando de acá de origen aparente, sino el nivel del sistema nervioso central que da origen a cada uno de los pares. ¿Está bien? Y en ese caso estaríamos hablando de lo que son los núcleos, dónde están ubicados los núcleos. ¿Está bien? Bien, y después lo que habemos es dividirlos en motor, ¿sí? Autonómico, ¿sí? Y sensitivo. Si ustedes se fijan, motor, autonómico, sensitivo, es la misma organización que tiene la médula cuando la estuvieron estudiando, ¿sí? Lo motor es ventral, lo autonómico es intermedio, ¿está bien? Y las aferencias generalmente son posteriores, ¿está bien? Y hay algo que lo conocemos como aferencias autonómicas, o sea, del sistema nervioso autónomo, lo veremos en su momento, ¿está bien? Pero esto de las aferencias autonómicas, en general, digamos, es como que está dejado de lado en todos los libros, y cuando hablamos de autonomía no se habla demasiado. Simplemente cuando vean, por ejemplo, un lomo carotidio, ¿sí? O el seno carotidio, que son unas reguladores, digamos, de la presión arterial, reguladores de la cantidad de oxígeno que ingresa o que tiene la sangre, digamos, son quimiorreceptores, y eso es como que le indica al sistema nervioso central, desde un punto de vista periférico, cómo está la sangre periférica, y de esa manera es como que regula la parte autonómica. Eso es bastante sencillo de entender. Ahora, cuando estudien la parte del sistema nervioso autónomo, van a leer que el 60-70% del sistema nervioso autónomo es, ¿sí?, aferencias.
más que eferencias. Sin embargo, estudiamos, porque farmacológicamente, clínicamente y demás, lo que es mucho más fácil de entender es todo lo que es eferente. Y así lo estudiamos. Bien, sigamos un poquitito. Entonces, como estuvimos hablando, ¿sí? Cuando hablamos de pares craneales, estamos hablando de lo que se conoce como fosa posterior, ¿sí? Y el tronco encefálico, desde abajo hacia arriba, tenemos al bulbo, la protuberancia y al mesencéfalo. Sigamos entonces. Acá tienen una resonancia magnética. ¿Cómo sé que es una resonancia magnética? Porque el hueso se ve negro, ¿sí? Hueso, ¿está bien? Esta partecita, ¿sí? Que es de la base del cráneo, que se ve blanca, no deja de ser hueso, lo que pasa es que está impregnada en grasa. Esto es como las vértebras, ¿sí? Tienen médula ósea, ¿sí? Generalmente lipídica, o sea, grasa, y de esa manera se ve de este color. Esto que están viendo acá es la hipófisis, esto que están viendo acá negro es aire, ¿sí? Esto que están viendo acá es la faringe, digamos, la parte de la boca, esto sería la lengua, esto es para ubicarnos. Entonces, esto es lo que se conoce como clivus, la parte anterior, nosotros estamos viendo en la vista sagital, este puntito acá, ¿sí? Negro, le doy tiempo para que le llegue la imagen y el sonido al mismo tiempo, ¿sí? Esto se llama como opistión, este es el punto del agujero magno, y lo que les voy a mostrar ahora es dónde sería el agujero magno. Perdón, esto se llama basión y esto es opistión, ¿sí? Este es el agujero magno, ¿está bien? Entonces ustedes ven la médula unirse con el bulbo, ¿está bien? Este es el cuarto ventrículo, característicamente forma de carpa, ¿está bien? Y este es el cerebelo, esta es la tienda del cerebelo, ¿sí? Entonces, esto que está acá es el hueso occipital, dándole la forma clásica a la fosa posterior, ¿está bien? Tienda del cerebelo, occipital, occipital, esfenoides. ¿Está bien? Esto es lo que solemos ver. Médula, unión con el bulbo, surco bulbo protuberancial, protuberancia, que casualmente es lo que uno ve, es una protrusión en el tronco encefálico, por eso se llama protuberancia. También se llama puente, porque une. Y esto que ven acá es el mesencéfalo. ¿Está bien? Entonces, como pueden ver al costadito, eso no se los muestro, digamos, no se los estoy hablando, pero son los pares craneales. Bien, entonces tenemos el 1 y el 2, que generalmente uno habla de que son de origen de la vesícula prosencéfalo. El 3 y el 4 son mesencefálicos. 5, 6, 7 y 8 son pontinos. Y a nivel del bulbo tenemos el 9, 10, 11 y 12. ¿Está bien? Hay un par craneal medular, como ustedes saben. Los filetes que salen desde la médula del espinal, en general, o sea, en general no, atraviesan el agujero magno para unirse al 9, 10 y 11 y salir con ellos. ¿Está bien? En este caso, el 11 es craneal. Una porción craneal, una porción medular. Bien, sigamos entonces. ¿Cómo nos vamos a parar nosotros con cada uno de esos pares craneales? ¿Sí? Básicamente, el mismo cuadro sinóptico uno puede hacer también cada uno de estos, ¿no? Ver lo que es el origen real, que recién lo dijimos. Ustedes fíjense que, ya acá se los aclaro, los núcleos son el origen real de los pares craneales que son motores, ¿sí? Y los receptores o los órganos receptores son los que, digamos, son los orígenes reales de los pares craneales que son sensitivos sensoriales. El origen aparente, como dijimos, es la salida en el tronco encefálico, en la superficie del tronco encefálico, y uno ve
el nerviosito que sale. ¿Está bien? Y después estudiamos el trayecto. El trayecto vamos a tener una partecita que es intrasistema nervioso central, ¿sí? Desde que está el núcleo, ¿sí? Hasta llegar al origen aparente, hasta llegar a la superficie del tronco encefálico, ¿sí? Después hay una porción que está dentro del cráneo, ¿sí? Y acá podemos hacer un repasito, ¿sí? De lo que es la mielinización. Esta parte que es intraencefálica, el axón, ¿sí? Va a estar, digamos, rodeado por mielina producido por los oligodendrocitos. Y esta parte, que es intracraniana, pero que está, digamos, asociado a una cisterna, ¿sí? Acá si quieren, al costadito pongan la porción cisternal, ¿sí? O sea, dentro del cráneo, pero fuera del sistema nervioso central, ya pertenece al sistema nervioso periférico, como habíamos dicho, está a 1 milímetro el área de la zona de entrada, ¿sí? Como se conoce al lugar donde cambia de sistema nervioso central a sistema nervioso periférico, ¿eh? Y va a estar mielinizado por las células de Schwann, ¿sí? O sea, dentro del cráneo hay sistema nervioso periférico, ¿está? Y entonces puede aparecer patología del sistema nervioso periférico dentro del cráneo. Lo mismo pasa en la porción raquiomedular, digamos, en la vaina de las meninges. Ustedes pueden ver que hay unos filetes, filetes que van a formar las raíces, o sea, las raicillas, que son del sistema nervioso periférico y están dentro de lo que es el sistema vertebromedular. Bien, después vamos a estudiar lo que son los orificios de la base del cráneo. O sea, los pares craneales, para poder salir del cráneo y dirigirse principalmente a todo lo que es el macizo facial, lo va a tener que hacer atravesando hueso. ¿Está bien? Y para ello, digamos, tiene unos orificios que los van a ir estudiando en el módulo 2 y los van a rever en el módulo 3, ¿sí? Que se conocen como orificios de la base del cráneo. Y entonces van a encontrar que en el etmoide hay algunos orificios para el primer par, el efenoides para la gran mayoría de los pares, el hueso pedroso, ¿sí? Y el hueso occipital tienen sus, digamos, orificios que le permiten el paso de elementos que entran y elementos que salen del sistema nervioso. ¿Está bien? Y después, esto ya no lo vemos en el módulo 3, tenemos la distribución de las ramas extracranianas. En general, en el módulo 3 lo que vemos son las funciones, ¿está bien? Y entonces las ramas esas a veces las vemos en parte, digamos, para poder explicar algunas de sus funciones y algunas de sus características, pero no estudiamos principalmente cuál es exactamente la distribución que tienen cada uno de los pares craneales. Eso se debería ver por un especialista, digamos. En general los médicos no lo conocemos. En las facultades que son, digamos, que tienen otra forma de estudio, como por ejemplo se dedican a la anatomía, esto sí se ve y uno a veces tiene que aprender de memoria algunas de estas ramas y son bastante complejas. ¿Está bien? Acá no los vemos a eso. Bueno, entonces siguiendo con los pares craneales, ahora no solamente los ubicamos, fíjense que la imagen es la misma para que se vayan familiarizando, ¿sí? Lo que nosotros empezamos a ver son los pares craneales, ¿sí? Que son motores. Les dejo que miren un ratito, yo me fijo en el chat si hay alguna pregunta, o si hay alguien que quiera entrar, que esté escuchando algunos ruiditos. Bueno, entonces,
Entonces, siguiendo con la clase, ustedes fíjense que, digamos, cuando hablamos de diferencias motoras y de los pares craneales, hablamos que tiene dos tipos de orígenes embriológicos. Los somitos, que digamos son los mismos que uno encuentra en la médula, con una porción de tejido mesenquimal, ¿sí? Del mesodermo, que van a formar a los músculos, a los huesos, ¿está bien? Y a los dermatomas, a la dermis, a una parte importante de la piel, digamos, están también presentes a nivel craneano, ¿sí? Y somíticos son el 3, el 4, el 6, ¿sí? El 12 y la porción del 11 que es medular, ¿sí? Tienen este origen que sería de los somitos. Bien. Como saben, y estudiaron también la parte embriológica, porque esto ya lo han visto, ¿sí? El embrión en algún momento desarrolla como si fuese unas formaciones que se las conoce como branquias, porque asemejan mucho a la forma respiratoria que tienen los pescados al costado de la cabeza. Por eso se les llaman branquias, pero no tienen nada que ver con ellos, sino que son estructuras mesenquimales que protruyen, ¿sí? Que forman esa imagen de branquias, pero que van a dar origen a también hueso, ¿sí? La parte de la piel o la parte dérmica, ¿está bien? Y a los músculos. Entonces, la inervación corresponde a cada uno de ellos. Entonces, ustedes tienen el primer arco branquial, el segundo arco branquial, el tercer arco branquial y el cuarto y sexto arco branquial, ¿sí? Van a leer en varios lugares que aparentemente habría un quinto arco branquial, pero que se pierde totalmente y no deja ningún derivado en el ser humano adulto que tenga origen en ese quinto arco branquial. Bien, hay algunos que hablan directamente de 4 y entonces les dicen este es 1, este es 2, este es 3 y esto es 4. Pero bueno, en general se aceptan que son 6 y que el 5 no tiene mayor importancia. Bien, entonces eso es una forma de verlo. Pasamos a la diapositiva siguiente y empezamos a estudiar o a revisar un poquitito lo que son los pares craneales motores, ¿sí? Somíticos. Y podemos decir que el 3, el 4 y el 6, como dijimos recién, son los que se conocen como pares craneales, ¿sí? Oculomotores. ¿Qué significa esto? Que van a mover al ojo hacia todos lados, hacia arriba, hacia afuera, hacia adentro, hacia abajo y en todas las posiciones mixtas que existen. Para ello, tienen lo que es el motor ocular común, que es el que, digamos, inerva la gran mayoría de los músculos. El patético troclear, que es el 4, que solamente inerva un solo músculo, que es el oblicuo superior. Ese músculo lo que hace es llevar el ojo hacia abajo y generalmente hacia la línea media, ¿sí? O sea, hacia abajo y hacia adentro. Y el sexto lo que hace es llevar el ojo hacia afuera. Ustedes conocen, me imagino, que nosotros tenemos dos ojos, pero vemos una sola cosa. Por ejemplo, si uno, en este momento yo estoy viendo, digamos, al patio a través de la ventana, veo el sol, veo un árbol, ¿sí? Pero mi visión es única. Si bien lo veo con los dos ojos. A eso se le llama mirada conjugada, a la posibilidad que tenemos de ver una sola cosa con dos ojos, ¿sí? Nosotros podemos enfocar, ¿sí? Pero solamente vamos a ver una imagen representada en nuestro cerebro. Acá la tienen a Ela, que es mi perrita, que van a escuchar los
los sonidos de producción de ella. Bien, entonces como decía, los músculos extraoculares lo que nos permiten es que los movimientos de la mirada conjugada, y hay varios centros que se encargan de la mirada conjugada que en algún momento veremos, ¿sí? Como nosotros hablamos, los axones que están dentro del sistema nervioso central, hay unas conexiones que comunican el tercero con el sexto, obviamente el cuarto también, pero que es más fácil estudiar el tercero con el sexto. Entonces, agarren ustedes que me están escuchando y miren hacia el costado, sin mover la cabeza, miren hacia un costado, por ejemplo hacia su derecha, y ustedes estarían en este momento, ¿sí? Yo lo estoy haciendo de la misma forma y de esa forma puedo ir describiendo lo que está pasando, ¿sí? Entonces, sin mover mi cabeza, yo miro hacia mi extrema derecha. ¿Está bien? Entonces, lo que estoy viendo, ¿sí? Es la parte bien externa de la visión. ¿Qué estoy usando? En mi ojo derecho tengo el recto externo que está inervado por el sexto par y que está activado, ¿sí? Está tirando del ojo para mirar hacia afuera. Y del ojo izquierdo tengo el recto interno que me lleva el ojo hacia mi nariz. ¿Está bien? Entonces, para que ocurra eso y para que yo siga viendo una sola cosa, tienen que estar los ejes bien coordinados en los ojos. Si no, tendríamos una visión doble. Esa coordinación, como les decía, lo hace esta conexión entre el tercero y el sexto, que se llama fascículo longitudinal en el medio y que está en el medio entre el mesencéfalo y la protuberancia. ¿Está bien? Bien. Después tenemos acá el 12, que es conocido como hipogloso, y lo que hace el hipogloso es mover la lengua en todas las direcciones, ¿sí? La gran mayoría de los músculos de la lengua están inervados por el 12º par, o conocido como hipogloso. Este nervio es únicamente motor, de origen somítico, y va a mover a la lengua. Después tenemos al músculo espinal, cuya porción somítica lo que hace es, digamos, mover al esternocleidomastoideo y al trapecio. Entonces, generalmente este músculo lo que hace es levantar los hombros, ¿sí? Es decir, como, ¿qué me importa? Uno levanta los hombros y ese es el nervio espinal. Y lo otro que hace es girar la cabeza. Si nosotros giramos la cabeza, principalmente los que sean flaquitos, no es mi caso, al girar la cabeza, por ejemplo, giramos la cabeza hacia la derecha, el que está actuando es el esternocleidomastoideo del lado derecho, ¿sí? Y el que queda tirante, y uno puede ver esa cincha en el cuello, es el esternocleidomastoideo del otro lado, contralateral, el que en teoría se relaja para que el que está actuando pueda llevar la cabeza hacia el otro lado. Si yo digamos, contraigo a ambos esternocleidomastoideo, la cabeza se quedaría en su lugar. En general, digamos, hay una cantidad enorme de músculos en el cuello que actúan cuando uno quiere fijar la columna. Bien. Pasamos entonces a los nervios craneales, que son motores y que están originados en las branquias. Ustedes tienen acá, como pueden ver, el quinto par, ¿sí? Origen pontino, ¿sí? El origen trigémino significa que tiene 3 cabezas, 3 orígenes. Y una de ellas, cuando ustedes ven ahí, que dice B3, B es el quinto par, tercera porción, ¿sí? Entonces, de estas 3 porciones del trigémino, la tercera, la que se conoce como mandibular, es mixta, es motor y es sensitiva. Porque el trigémino toda la cara, digamos, hacia el cerebro. Lo que estuvimos estudiando en la médula de la sensibilidad superficial y la sensibilidad profunda, en la cara, en la parte craneana, lo hace todo el trigémino y no tiene esa
diferenciación en vías, pero por supuesto tienen las mismas consideraciones, digamos, para los receptores y los núcleos del trigémino están divididos en una parte que es de sensibilidad profunda y una parte que es de sensibilidad superficial, ¿sí? Lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de aferencias, pero digamos el núcleo trigémino espinal digamos, ocupa todo el tronco encefálico en la parte posterior y sería la estación sensitiva. Pero en este caso, como estamos viendo lo motor, la parte mandibular o maxilar inferior es la que se encarga de mover los músculos en la cara y que producen la masticación. Ustedes, por lo menos, cuando hablan quinto par, sensibilidad de la cara, masticación. Es la forma de, digamos, de acordarse. Hay otros músculos que mueven, pero son, digamos, esas consideraciones. Cuando uno ya sabe lo básico, digamos, uno puede aprender alguna cosita extra, ¿sí? Después le sigue el nervio facial. El nervio facial, ¿sí? También está en la protuberancia, digamos, y es el que se encarga de la mímica. Entonces, lo que va a hacer, todos los gestos que se pueden hacer con la cara, y que muchas veces representan nuestro estado de ánimo, ¿sí? O una parte importante del lenguaje. Nosotros, digamos, haciendo ciertos gestos, queremos significar cosas. Como no es tan claro como el lenguaje, a veces esos gestos se malinterpretan. A veces esos gestos también quieren decir cosas que la persona no quería decir y sin embargo su cara se lo expresa. ¿Está bien? Estoy hablando de sorpresa, disgusto, bueno, todos los gestos que pueden llegar a pasar. Bien, si seguimos hacia el bulbo, nos vamos a encontrar con estos tres pares, el 9, el 10 y el 11, que lo que hacen es la deglución, la fonación, principalmente, ¿sí? Entonces, el glosofaringio lo que hace es ir a los músculos principalmente faringios, el 10 y el 11 a los músculos laringios, ¿sí? La parte espinal del 11 par, ni bien sale del cráneo, le da todos los axones hacia el neumogástrico, y la parte, digamos, el núcleo vulvar correspondería a lo que se conoce como nervio recurrente, y que va a inervar la parte inferior de la laringe. Por lo tanto, entre el 10 y el 11, digamos, las partes craneales lo que van a producir es la fonación. Ustedes saben que la laringe, digamos, nuestra posibilidad de emitir sonidos se hace por los movimientos de las cuerdas vocales. Es algo muy aprendido, digamos, durante nuestra vida, de cómo generar los sonidos para poder generar nuestra voz y de esa manera poder interpretarnos entre nosotros. Bien. Acá tienen entonces, sin tantas consideraciones, donde están los diferentes núcleos, los núcleos del tercero, del cuarto. Fíjense que el tercero sale hacia adelante, y el cuarto sale hacia atrás, gira, y por eso lo ven en signos, en guiones, porque la salida es por debajo de la placa cuadrigeminal. ¿Está bien? Los que están en verdecito más claro pertenecen a los branquiales, los que están en verde más oscuro son los de origen somítico. Entonces, 3, 4, sexto. Después tienen al quinto, séptimo, y los vulvares, que son el hipogloso, que está a todo lo largo del bulbo, ¿está bien? Y el 9, 10 y 11, que tienen un núcleo, que se conoce como núcleo ambiguo, y que pertenece a los tres pares craneales. Un solo núcleo que les da origen a esos tres.
Y más abajo tiene representado el núcleo espinal, que como les dije es medular, y que, digamos, salen al costado, digamos, la parte lateral de la médula, varias raicillas que se unen en un tronco común y que ascienden y atraviesan el agujero magno para unirse al 9, 10 y 11 craneales y con ellos salir por el agujero yugular. Bien. Acá esto lo vamos a pasar rápido porque lo vamos a estudiar mucho más cuando veamos sistema nervioso autónomo, ¿sí? Pero sepan que hay 4 pares craneales que tienen aferencias autonómicas. Y cuando hablamos de aferencias autonómicas, para que tenga las páginas impresas y demás, si ustedes quieren, pongan autonómico acá y pongan parasimpático, ¿sí? Porque a nivel craneano únicamente vamos a encontrar núcleos en el sistema nervioso central de origen parasimpático. Ya vamos a ver qué significa cada uno de ellos, ¿sí? Pero sepan que el tercer par es un origen de, digamos, fibras autonómicas, parasimpáticas, o sea que tienen una primera neurona en el tronco encefálico, una segunda neurona periférica y llegan a los músculos lisos del ojo. Entonces, ¿cuál es el músculo liso del ojo? Lo que nosotros podemos ver principalmente como iris. ¿Está bien? El iris es lo que en el centro del iris vamos a encontrar lo que es un agujerito que se llama pupila, y lo que hace el tercer par es achicar esa pupila. ¿Está bien? Lo otro que sirve también el tercer par es para la acomodación del cristalino, lo vamos a ver mucho más adelante. ¿Está bien? Después, fíjense que hay varios pares craneales que no tienen, hasta que llegamos al séptimo par. Y el 7, 9 y 10, los 3 pares craneales llevan fibras que lo que van a producir es secreciones de séptimo par de las lágrimas, ¿sí? Pero, y de ¿cómo se llama? Las secreciones nasales. Y las secreciones salivales los producen tanto el 7 como el 9 como el 10. Entre los 3, digamos, producen secreciones de todo tipo, digamos. Y lo que producen es secreciones. ¿Está bien? Como para dejar en claro ese concepto. Bien. Entonces, fíjense que acá tienen un poquitito más de información, ¿sí? No me voy a meter en ello, vamos a pasarlo. Pero cuando quieran repasar, por ejemplo, autonómico, si quieren venir a esta diapositiva, lo pueden hacer. Creo que es bastante interesante. Se los explico así. Estos son los núcleos, estos son los ganglios, ¿sí? Y estos son a veces los nervios periféricos, en rojo, que nos hacen llegar la información. ¿Está bien? Entonces, fíjense, núcleo salival superior, núcleo salival inferior. Esto no se los comenté recién, ¿sí? Y eso es lo bueno que tienen las diapositivas, que nos hacen acordar de cosas. El vago es el núcleo que se llama neumogástrico, pero también se llama neumocardiogastroentérico. Ese es el que nos da toda la inervación parasimpática del pulmón, del corazón, del estómago y del intestino. ¿El intestino hasta dónde? Hasta los 2/3 del colon. Eso ya, los 2/3 proximales del colon están inervados por el vago. El resto sigue con el parasimpático medular, que es mucho, es únicamente sacro. Lo vamos a estudiar más adelante también. Bien, entonces pasamos a la otra parte, que es las aferencias. Y las aferencias es bastante más simple de estudiarlas que la parte motora, que es bastante más compleja. Ustedes fíjense que nos encontramos con una columna que podría uno confundirse que es toda unida, ¿sí? Que viene desde el mesencéfalo, atraviesa toda la protuberancia,
sigue por el bulbo y se mete en la médula. Eso se llama núcleo trigémino espinal. Y si uno se pone más digamos, en exquisito, puede llegar a ver que hay una parte superior, mesencefálica pontina, ¿sí? Que tiene células distintas, y por eso se lo identifica como un núcleo separado, y otra parte que también tiene mucho que ver con lo autonómico, pero en este caso tiene que ver con la parte gustativa, ¿sí? Y que está entre la protuberancia y el bulbo. Bien, entonces, como dijimos, en el rosita claro, que está todo a lo largo, es lo que se conoce como núcleo trigémino espinal. Este núcleo va a recibir fibras principalmente del trigémino, como su nombre lo indica, recibe fibras del trigémino. ¿Qué nos da el trigémino? La sensibilidad de la cara, ¿sí? Si yo me toco la lengua, la sensibilidad me la está dando el trigémino. Si yo me toco la cara, me la está dando el trigémino. Si me toco la córnea, el ojo, eso que nadie se quiere poner porque da cosa, pero, por ejemplo, los médicos solemos buscar el reflejo corneano tocando la córnea con un algodoncito, ¿sí? Lo que se produce es que el párpado se cierra inmediatamente. ¿Está bien? Eso está dado toda esa sensibilidad por el trigémino. ¿Está bien? Es más, uno, si estuviese en una clase presencial, les mostraría cómo es más o menos en la cara la distribución a la altura de los ojos hacia arriba, tiene lo que se conoce como B1, o rama oftálmica, lo que sería nariz y pómulos, hasta la boca, eso es la rama B2, eso es el maxilar, ¿sí? Y la parte B3 es la parte de la, digamos, del labio inferior, ¿sí? Y la parte del cuello también está tomada en parte, la parte del piso de la boca está tomada por este B3, que es el maxilar inferior. ¿Está bien? Bien, como pueden ver, acá tienen el núcleo del tracto solitario, que como les decía es aferencias autonómicas, esto que tienen acá abajo, que estuvimos hablando hace un ratito. El seno carotidio regula la presión y el cuerpo carotidio o glomus carotidio, perdón, lo que hace es, digamos, censar la cantidad de oxígeno y la cantidad de dióxido de carbono principalmente que hay en la sangre, ¿sí? Y la parte gustativa está dada por este núcleo. Entonces, hace un ratito yo decía, si yo me toco la lengua, la sensibilidad me la da el trigémino. En cambio, si yo toco la lengua con mi dedo impregnado en miel, el gusto dulce de mi dedo me lo va a dar principalmente el nervio facial. Entonces, cuando vemos acá la parte gustativa, facial, glosofaringio y neumogástrico. Importancia de eso es bastante escasa, ¿sí? Pero bueno, es una adquisición importante del nervio facial que tiene una función extra. Es un nervio muy complejo para estudiar porque tiene porciones motoras, porciones sensitivas, porciones sensoriales y porciones autonómicas. Entonces, muy complejo de estudiar. Bien, para no olvidarnos, ¿sí? También hay núcleos o aferencias en el tronco encefálico de lo que son las información sensorial. En este caso nosotros tenemos la parte auditiva y la parte estática, la parte del equilibrio de la cabeza. Cuando estudiamos oído, estudiamos precisamente esto. Quiero comentarles que tienen un trabajo práctico. Ese trabajo práctico tiene principalmente orientado a todo lo que es ojo y todo lo que es oído. Generalmente no lo tocamos cuando damos las clases de pares craneales, es como que los dejamos de lado para poder verlos específicamente en las clases de
ojo y oído. Y como a veces están y a veces no están esas clases, en el trabajo práctico tienen sobre el nervio facial, sobre el trigémino, sobre estos órganos que no suelen ser vistos y que son parte del módulo. Bien, entonces, ya estamos terminando. Repasando los pares craneales, ¿sí? Tienen lo que son los prosencefálicos, mesencefálicos, los pontinos, ¿sí? En verde les aparecen los vulvares porque en general uno tiene la diapositiva que sigue, que es lo del bulbo. Y esto se entiende de esta forma. Esta es la parte motora, ¿sí? Esta es la parte del centro, del bulbo, donde están todos los núcleos de los pares craneales, ¿sí? Donde están los núcleos propios del bulbo y donde están la sustancia reticular, que por ejemplo se encarga de la respiración, ¿sí? Y en la parte más posterior vamos a encontrar el pedúnculo cerebeloso inferior. Esta es la disposición que tiene la sistematización del bulbo. Esto ya fue visto, por eso la paso rápido, ¿sí? Esta es una muy linda imagen y acá podemos ver la unión bulbomedular, ¿sí? Con el espinal subiendo. El espinal, acá estamos viendo al cerebelo, ¿está bien? Con toda su irrigación, en azul las venas y en rojo las arterias. Esto no es natural, esto está producido, digamos, en una imagen cadavérica. Cuando lo vemos en vivo tienen el mismo color, ¿sí? No están diferenciados así. Bien, y acá si nosotros sacamos el cerebelo, podemos ver la parte posterior del tronco, ¿sí? Y entonces vamos a ver lo que son los pedúnculos cerebelosos, el inferior, el medio, el superior, que es parte, es todo esto, ¿sí? El inferior es esto, se mete acá, ¿está bien? Y esto es el pedúnculo cerebeloso.